Buenos días, Gabriel Bustín. ¿Qué tal? Recuerden que hoy es día domingo, día de responder preguntas. Hay ya varias que me han hecho llegar, así que nada, en un par de minutos comenzamos a responder o tratar de dar un poquito de luz al respecto. Juan, Moni, Mado por allí, Lauri. Malvina, ¿cómo te va? Dani también. Leonor. Allí está mi señora. Hola Pepe, buen día. El hombre corchea. Buen día Dani. Sandra. Bien. Avisos parroquiales. La gente que me escribió ya para la inscripción del taller del mes de junio, ya está lista. Quedan 3 lugares para completar el cupo. Así que les ruego a quienes estén interesados, háganme llegar un mensaje por privado. Bien, vamos a comenzar con con 2 preguntas que me hicieron. Una profesora de yoga sobre el uso de marihuana y meditación. Y por el otro lado, si la gente que toma antidepresivos o ansiolíticos puede meditar o la meditación está contraindicada. Bueno, vamos por parte. Primero, la que tiene que ver con las drogas, ya sean psicoactivas, depresoras o estimulantes del sistema nervioso. No está indicado bajo ningún punto de vista la práctica bajo efectos de drogas, ¿saben? Por un lado, no está indicada bajo ningún punto de vista. Si ustedes se van a la página del dojo, que es meditacionzencordoba.com, allí en la solapa reglas del dojo van a encontrar justamente esto. Y eso es a nivel mundial. Por otro lado, ¿en quiénes o qué personas o en qué condición las personas no está recomendado meditar? Personas, por ejemplo, que estén o que hayan sufrido o tengan un trastorno borderline, tienen que hacerlo bajo supervisión. Es más, la práctica de mindfulness está dentro de los protocolos para el abordaje de la estabilización emocional a partir de la atención focalizada. Pero es absolutamente lento y sumamente cuidadoso y dentro de un contexto de equipo. ¿Saben? Por un lado. Por otro lado, personas que tengan esquizofrenia no son candidatos a la práctica de mindfulness. Es más, no van a venir nunca a meditar. Pero uno tiene que saber e interrogarlos si tienen alguna enfermedad psiquiátrica. Porque puede ser que tenga un trastorno bipolar y esté medicado y esté estabilizado el paciente. Yo les pregunto, pregúntele a su psiquiatra si puede hacer. Pero un trastorno bipolar tampoco sería problema.
estando estabilizado, por supuesto. Una persona que curse una depresión, la práctica, cuando la depresión está estabilizada, ya está con tratamiento psiquiátrico y quizás psicológico también, la práctica meditativa dentro del contexto del abordaje es absolutamente indicada. Es más, uno de los trabajos que se publicaron en el 2018 compara en pacientes no con depresión leve o moderada, depresión grave recurrente, la, la, la acción beneficiosa de la práctica de mindfulness para el manejo de la depresión. Así que eso no hay ningún problema. Creo que respondí las dos preguntas que me hizo una profesora de yoga, que creo que también es psicóloga. A ver, a ver, a ver. Bueno, bien, no hay otra pregunta. Aquí Javi dice, bueno, vamos a poner los lentes. Hola Javi, ¿cómo demuestro tener una mente compasiva en un Bien, entonces, Javi nos pregunta cómo tener una mente compasiva en la vida cotidiana. Bien, un modo de tener... ¿Qué es lo que busca la compasión? Empecemos por allí. La compasión lo que busca es no dañar al prójimo, primero, y lo segundo es aliviar el sufrimiento. Si solamente busco no dañar al prójimo, pero no hago nada concreto, eso puede ser empatía. Pero aquí estamos con compasión. Por lo tanto, busco por un lado no dañar, y lo segundo tratar de que ese ser sintiente salga del sufrimiento. Bien, y esto lo voy a encadenar con otra pregunta que me hicieron con respecto a la comida vegana. Por ejemplo, si yo tengo la opción de ponerle vos comer verduras y o comer carne, yo sé que comer carne significa que vaya después a reponerse esa carne que yo he comprado matando un animal. Si yo hago esto, y no hay por qué ser vegetariano, ni, ni herbívoro, ni vegano, ni mucho menos. Pero si yo hago esto de modo consciente y digo, bueno, hoy podría hacerlo, podría ir a la carnicería y comprarme un lomo y prepararme una colita de cuadril perfectamente bien. Pero hoy voy a optar por comer verduras, quesos, aceitunas, justamente para que sea este pequeño acto sirva para que un animal no sufra. Ese es un acto compasivo. ¿Cuál es otro acto compasivo? Acuérdate que Javi, estamos de Javi, acuérdate Javi que los actos compasivos, miro para arriba porque pienso, pienso para aquel lado, es gracioso. Después yo me veo en los videos, ¿qué mierda hago viendo para que es para allá arriba? Los actos compasivos no son solamente hacia otros, sino hacia uno. Por eso en el taller de junio, lo que se va a desarrollar es compasión y autocompasión, ¿saben? La compasión no es hacia allá, sino hacia adentro también. Un acto de autocompasión es tratar desde lo que estamos aprendiendo, como cuidar el silencio, observar la práctica, observar significa darle bola a la práctica, y chequear estas frases que nos decimos. Entonces, un modo compasivo sería observar estas frases y decir, estos son productos de mi mente, como la materia fecal es un producto de mi intestino, y no comerme el viaje, que eso que me estoy diciendo es lo que soy. Ese es otro acto compasivo. Acuérdense que la compasión siempre implica no solamente la cognición, el pensamiento,
no solamente la motivación, tengo ganas, sino la conducta de ayudar. Entonces, siempre está la posibilidad de ayudar a alguien, del modo que sea, del modo que sea. A veces la ayuda a otro es el silencio. Ese es un acto compasivo también. Una compañera preguntaba también de práctica, de estas prácticas virtuales, preguntaba sobre las preferencias respecto al sutra que leímos ayer, ese que le gusta tanto a Juan Carlos, que es de Sensan, que es una partecita del sutra. Vamos a ver si podemos leer algo más esta tarde, del sutra sobre la mente fe de Sensan, que Jorge pasó ayer el vínculo. Allí habla de que si se establecen preferencias, la diferencia entre el cielo y la tierra es enorme. Bien, entonces una compañera pregunta sobre las prácticas veganas o las prácticas vegetarianas, si eso es establecer preferencia. Yo creo que la preferencia que establece es una preferencia hábil. Y acuérdense que lo hábil es salir del sufrimiento. Si yo prefiero comer algo vegano o vegetariano, pero yo personalmente no tengo por qué inculcarle esto a los otros, ¿eh? Ojo, yo personalmente eh, estoy evitando que, por ejemplo, animales sufran, ¿verdad? Entonces, eso es una práctica compasiva. ¿Y por qué? Porque tiene un fin último, que es el beneficio de los seres sintientes, por un lado. Por otro lado, por supuesto, si sos alérgica al maní o si sos alérgica al orégano, no es preferencia que no me guste el orégano, no, el orégano te va a cagar matando. O el pimiento o el kiwi. Entonces, eso no es ninguna preferencia, es una cuestión de supervivencia. ¿eh? Bien, aquí llamado, después dicen, perdón, hola Julio, yo te hice las preguntas de la clase de yo. Ah, sí, ahí es Mado, sí. Después Mado a las 12 me hablas. ¿eh? Pero no soy profesora. Ah, perdón, Mado, me he confundido con otra, porque vos sabés que es interesante porque así como hay muchos colegas médicos, también hay profesores de yoga. Y este abordaje desde el mindfulness y sobre todo desde las neurociencias les ayuda muchísimo a ustedes también a poder entender cómo son estos procesos y no comerse el viaje de la creencia y de la buena onda. No, esto tiene que ser palpable, tiene que ser lo más científico posible, con las limitaciones de la ciencia, por supuesto. ¿Mm? Dice Gustavo, en un video de la página, el maestro dice que uno de los 4 venenos es la búsqueda de lo sensual junto con la aversión. Cuando se refiere, Gustavo, se refiere a los 3 venenos. Es la ignorancia, el apego y la aversión. Dentro del apego, puede ser el apego a la comida o al sexo. Es exactamente lo mismo. Y lo que te va a llevar a eso, a la búsqueda compulsiva, es solamente satisfacer el apetito sexual o el apetito alimenticio, pero después, ¿qué te queda? Te queda con un síndrome X o un síndrome metabólico, si te pones gordo y comes como un chancho, y después te vas a quedar con el vacío, porque después de echarte un polvo, ¿qué te va a quedar? ¿Mm? Entonces, si bien hay un gozo en lo sexual, por supuesto, eh, ese gozo, cuando es únicamente por el gozo mismo, tiene patas muy cortas. Los remito a una película que se llama de Akira Kurosawa. Creo que es de Akira Kurosawa, El Imperio de los Sentidos, o es de un japonés. Es muy interesante para verla, Agustín, al respecto. Bueno, acá hablamos de Javier, recién que hizo esa pregunta. Bien. Les pido perdón si me queda alguna pregunta en el tintero, pero las 4 o 5 que yo tenía anotadas, creo que las he respondido. Este, y quería traerles, a ver, una cosa que me preguntaron ayer
Oh, respecto del sutra que leímos, para que hiciera una aclaración. Acá dice así: cuando amor y odio, creo que era así la frase que me han preguntado, cuando amor y odio están ambos ausentes, todo se torna claro y sin velos. ¿Qué significa esta frase de Sensan? Cuando amor y odio están ambos ausentes, todo se torna claro y sin velos. Significa que yo vea, si no establezco preferencias hacia una cosa o hacia otra, la realidad se va a manifestar de un modo, valga la redundancia, absolutamente real. ¿Mm? Ya no va a haber creencias. Fíjense, recién conversaba con un practicante, amigo mío también, de hace muchos años, y entonces me comentaba sobre una experiencia personal y me decía, tuve unos días tristes, ¿no? Entonces le dije, mira, vamos a analizar la frase esa, tuve unos días tristes. ¿Mm? Y no es lo mismo decir tuve unos días tristes, porque los días son, pero no confundir mi mirada subjetiva con el día. El día no tiene nada que ver con mi emoción. Que yo viva un día como triste o un día con euforia o alegría o serenidad no tiene nada que ver con el día. Tiene que ver con, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver con cómo yo estoy y qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, el día no es que esté triste. Yo me siento triste. Y los que estén tomando nota, sobre todo los que sean profesores de yoga, psicólogos o colegas, cuando el paciente consulta sobre su tristeza por una disfunción sexual o, o impotencia o dificultad con el apetito, como yo sé, aquí tengo también una endocrinóloga amiga de muchos años de profesión que trabaja en Ulton, Moni, eh, eh, no puedo con el día, ¿eh? No puedo con el, estos días tan tristes. Y el día no es triste, el día es neutro, como decíamos ayer. Uno extrapola lo que siente y lo pone en el afuera, eso se llama proyección. Estoy proyectando una emoción y la proyecto en el día, ¿m? Como hacemos con la mente. Así como la mente proyecta sobre la conciencia, entonces la conciencia interpreta el día como triste, o la mente interpreta el día como triste. No es lo mismo decir, tuve unos días tristes, a decir, sentí tristeza o tengo la emoción de tristeza. Es más, uno se puede disociar un poco de eso y narrarse en tercera persona. Julio sintió tristeza, pero Julio no soy yo. ¿Estamos? Julio es como ustedes me conocen, pero yo no soy Julio solamente. Julio es un personaje, algo que se crea y se construye a partir de la familia, de la cultura, de la historia y de la biografía. Entonces no es lo mismo tener un día triste a decir me siento triste o siento tristeza, porque el me ya redunda, porque habla de una construcción egótica o egoica, porque hay una identificación. Si yo no me identifico con la materia fecal como producto, ¿por qué me voy a identificar con una emoción? Si la emoción es algo que sucede, y sucede de modo automático, como un pensamiento automático, son productos míos, yo no soy eso. Eso es lo que enseña la práctica de mindfulness, fundamentalmente. Después dice aquí, bueno, Mado, no, fue un error mío de
Bien. Entonces, volviendo a esto, a lo que yo leía recién. Cuando se establece, mejor dicho, una preferencia entre lo que me gusta, no me gusta y lo que es indiferente, allí hay algo que está diciendo esto y esto no entra dentro de las cajitas que yo tengo dentro de la mente, estas estructuras, donde que esto me gusta, esto no me gusta o esto me es indiferente. Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque si no podemos desandar esas cajitas, estructuras cognitivas, no vamos a poder desarrollar las prácticas compasivas hacia los otros y hacia nosotros. ¿Mm? Recuerden ustedes que para nosotros poder practicar lo que es compasión y autocompasión, necesitamos haber desarrollado la atención focalizada, como muchos de ustedes ya lo hacen hace años, que lo hacen conmigo aquí en el dojo o en la práctica privada, y este, haber también incursionado en lo que se llama la atención focalizada, la monitorización abierta. Recuerden ustedes que la monitorización abierta, el sinónimo de monitorización abierta, ¿se acuerdan cómo se llama? Así dejo yo de hablar tanto y espero. ¿Cómo se llama la monitorización abierta? ¿Cuál es el sinónimo de monitorización abierta? Lo hemos dicho hasta el cansancio en el taller. ¿Cuál es el sinónimo de monitorización abierta? Monitorización abierta. Cuando hicimos la caminata de 40 kilómetros en Woolton, bien, bien Jorge, Mariela, bárbaro, no juzgar. La atención flotante es lo que surge de no juzgar, Lore. Lore es profe de educación física, de yoga en Florencia. Eso, Lore, mira, la atención flotante es lo que surge del no juzgar. Observar, dejar fluir y no juzgar. Muy bien, Ceci. Esta analogía, grosa la Ceci, es como la linterna. Imagínense ustedes una linterna, ¿verdad? Imagínense que esta es una linterna, y yo estoy con la linterna iluminando. Ilumino, por ejemplo, el pasto, ilumino materia fecal de un perro e ilumino la comida. Después ilumino una fruta. Nadie va a pensar que porque el hecho de que haya pasado el haz de luz sobre la materia fecal y luego sobre la comida, la materia fecal la materia fecal va a contaminar la comida ni la manzana o la fruta. A nadie se nos ocurriría. Sin embargo, eso pasa con los pensamientos. Nos quedamos en la crítica, y acuérdense que la crítica da sentido. Es mejor, mucho más cómodo criticar y no hablemos de la envidia, que es un tema capital en el taller de compasión y autocompasión. Mire, de los pecados capitales, la envidia es el, es el pecado capital más absurdo. Porque por lo menos con la lujuria la pasás bien un rato, con la gula te morfas todo, con la avaricia te llenas de guita, pero con la envidia es medio como el pedo. Pero que vamos a aprender en el taller de compasión y autocompasión, que la envidia puede ser también un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa. Y quiero que presten atención a esto. Los afectos, no existe afecto. No se puede desarrollar el afecto si no hay un contexto de seguridad.
como es Julia, no se puede desarrollar el afecto si no hay previamente un contexto de seguridad. Les pregunto al grupo, ¿qué es más importante para la supervivencia? ¿El, el afecto o la seguridad? Pregunta el grupo. Por supuesto, Elsa, con la envidia sufrís, pero vamos a desgranarla eso en el taller de junio, porque es como, por lo menos para 2 o 3 encuentros. Entonces, mientras ustedes van pensando esto, la atención flotante, como decía Lore, surge de la práctica de la monitorización abierta. Y la monitorización abierta es no juzgar. ¿Mm? Entonces, como decía Cecilia debe ser la practicante más antigua junto con Jorge, fácilmente 8 años que está con nosotros, es como el haz de luz que pasa de un lado a otro. ¿Ustedes creen que el haz de luz, cuando pasa por la materia fecal del perro, también va a contaminar la comida? Tal cual, la seguridad está primero y luego el afecto. Ni hablemos de las catástrofes. Pero no vayamos a una guerra, no vayamos a Sarajevo, no vayamos a Siria, no vayamos a la Franja de Gaza, vayamos a los abusos que se producen dentro de la familia. Abusos sexuales, violencia psicológica. Los grandes problemas que tenemos los adultos y que nos acompañan durante nuestra vida, salvo que hagamos algún tipo de práctica en particular, esta por ejemplo, están relacionados con que no podemos vincularnos afectivamente porque no nos hemos sentido seguros dentro de lo que se llama el santuario del grupo familiar. Es más, nos hemos sentido abusados, violentados física y sexualmente por familiares que, miren la paradoja, son los que nos dan afecto, son a los que buscamos afecto, son los que nos dan la comida, pero a su vez nos golpean y abusan sexualmente. ¿Mm? A partir de esta locura es que se estructura esto que somos en el mundo, el personaje. Pero este personaje también puede ser desandado. La práctica de la atención focalizada, la práctica de la monitorización abierta, la compasión, la autocompasión en las prácticas meditativas constructivas y las prácticas meditativas deconstructivas del mes de julio es lo que va a hacer que cierre a más de uno esto. ¿Mm? Sí, Dani, ambas, pero primero está la seguridad. Primero está la seguridad. Los remito, hay una película heavy, dura, cuando está en peligro la seguridad, el afecto pasa al cuarto plano. Y los que estén interesados pueden ver la película La decisión de Sophie, con Meryl Streep. ¿Mm? Véanla de día, en lo posible. Tal cual, Marines, la seguridad. Así es. Bueno, entonces, vamos a volver aquí al sutra. Si hay alguna pregunta, les ruego que la hagan, así yo ya la anoto para la tarde. Para la tarde no me quedan más preguntas, así que les ruego que me hagan llegar un par más, por favor, si son tan amables, si lo desean. Si no, yo no me cuesta nada, me meto un sutra y lo analizamos. Dice en otro párrafo, cuando no se comprende el profundo significado de las cosas, lo leo de nuevo. Cuando no se comprende el profundo significado de las cosas, la paz esencial de la mente se perturba en vano. El camino es perfecto como el vasto espacio. Nada está faltando
y nada está en exceso. ¿Qué significa esto? Que nada esté faltando y nada esté en exceso. Significa de que no puede ser de otro modo esto que esté sucediendo. ¿Mm? No hay otro modo de que esto del coronavirus no haya sucedido como sucedió. Hubo infinidad de causalidades para que esto así surgiera. Lore pregunta para la tarde, ¿cómo se genera adrenalina en un deporte? El deporte, Lore, es necesario que haya adrenalina porque hay competición. Ahora la competición no tiene que estar basada en la envidia, que es otro tema que vamos a ver más adelante. La envidia es regodearme con el mal del otro. La envidia es entender que la vida es justa. ¿Cómo puede ser que le vaya bien a esta persona y a mí no? Esto es injusto. No sé de dónde sacaron que la vida, desde el concepto humano, es justa. La vida es la vida. La vida es la vida. La vida no es ni justa ni injusta. La vida es. Entonces, en una práctica deportiva, por supuesto que se necesita preparar el cuerpo. Los pulsos de adrenalina son fundamentales, pero la intención del deportista, una intención de participar en el juego, por lo importante, yo he hecho deporte muchos años, muchos de los que me escuchan aquí hacen deportes a diario, no está en ganarle a nadie, sino en uno habitar, y habitando se disfruta la práctica deportiva, aparece el límite, aparece el sufrimiento, pero no es ninguna carrera, es una práctica meditativa de atención focalizada sobre uno y sobre lo que piensa uno de lo que es el deporte. Si estamos hablando de una práctica deportiva, los pulsos de adrenalina, por supuesto que son necesarios. No toda la adrenalina está mal, ni mucho menos. Escúchenme esto. Cuando vos, Lore, Lore es profe de yoga, estás haciendo una postura y ves que te estás por cagar de un golpe, la adrenalina hace que no te golpees más. La adrenalina hace que saquemos a un chiquito de la mitad de la calle porque lo está por pisar un auto. La adrenalina hace que pisemos el freno cuando vamos a tropezar a alguien. La adrenalina es totalmente necesaria. Eso se llama EU3. EU3 significa el estrés adecuado o el estrés bueno. El problema no es ese, el problema es el distrés. ¿Y el distrés cuál es? En el ámbito laboral, por ejemplo, a esta le han aumentado el sueldo, seguramente anda cogiendo con el jefe, hija de puta, ojalá que cuando llegues a tu casa encuentres toda tu familia muerta porque sos una bosta y ojalá que te pase algo malo. ¿Y eso a quién beneficia? Dice Javi, entonces el deporte de competición, a ver, entonces el deporte de competición desvirtúa esto que vos decís. Allí sí aparece el deseo de superar. Sí, aparece el deseo de superar y ser mejor que el otro. Por supuesto, Javi. Pero no significa que mi superación busque el mal del otro. Son dos cosas distintas. Y ni hablemos que la práctica competitiva, y vos lo sabes bien como colega, Javi es médico, muchos terminan siendo no compasivos consigo porque consumen esteroides o consumen drogas estimulantes. Entonces, recuerden ustedes que el deporte de alto rendimiento es un deporte tóxico para la salud. No sé si ustedes lo sabían. El alto rendimiento es tóxico para la salud. No estamos diseñados para el alto rendimiento deportivo. Son entrenamientos, pero grosísimos. Se deja de lado un montón de otras actividades personales justamente por el deporte. ¿Por qué? Porque es muy posible, Javi, que uno esté en el nivel de conciencia 1.
en el nivel de conciencia 1. Te voy a contar una anécdota en Nueva Zelanda. El padre de un chiquito que con 16, 17 años, pero liquidaba a todos los adversarios en nado en aguas abiertas. Vos decís, mierda, qué dedicación del pendejo. Qué bueno el papá. ¿Sabes lo que hacía el hijo de puta del padre? Lo hacía nadar al chico con tiburones. Lo largaba y decía nada hasta la costa. Así de hijos de puta. ¿Mm? Dice Ale, lo que pasa es que detrás de la envidia hay enojo. Muy bien Ale. La envidia puede ser entendida también como una variante del enojo, pero ambos, la envidia, el enojo o la ira o la rabia, como la conocemos por acá, son mecanismos de defensa no adaptativos. ¿Cómo es, Julio? La envidia, el odio, el enojo, son mecanismos, son emociones. Y acuérdense ustedes que la emoción es comunicación primitiva con el entorno. Comunicación primitiva con el entorno. Y no es otra cosa que un mecanismo no adaptativo y de modo de defensa. ¿Mm? Y generalmente tiene que ver con la competición por la mirada del otro, por los afectos. Posiblemente el chico del tiburón, que el hijo de puta del padre, nada que ver con la bondad del padre, el padre es muy posible que eh, eh, el chico no le interesaba para nada ser campeón de natación. Al chico le interesaba la mirada y el afecto del padre. Les recomiendo, si no han visto, ya es la tercera vez que vemos la serie esta con mi hija más chica, se llama Modern Family. Modern Family. La van a ver con Netflix. Es una serie que tendrá 7, 8 años, 10. Muy interesante, muy de familia, muy sana, pero van a ver esto cómo es la competición por el afecto de los padres. ¿Mm? Y como uno, buscando no parecerse a los padres, repite de modo compulsivo eso de lo que luego se queja. ¿Mm? Dice María, ¿por qué es la envidia un modo de defensa? La envidia es un modo de defensa, es una emoción, primero. Y lo segundo, puede ser interpretada, hay muchos modos de verlo, pero puede ser interpretado como un mecanismo de defensa desadaptativo. En vez de generar adecuadamente mi malestar y expresar lo que necesito, no, juzgo a los otros, les deseo daño, y ese desearles daño a los otros creo que va a ser reparador para mí. Para yo estar bien hay que quitarle a los otros. No es que yo tenga que sacrificarme. Y eso pasa por el concepto de que la vida, el falso concepto, por supuesto, se llama así. Le voy a decir en términos concretos, déjeme que me acuerde. Es la falacia de justicia percibida. Así se llama concretamente. Falacia de justicia percibida. Yo percibo que debe haber una justicia y que todos debemos ser iguales. ¿What? Para nada. ¿Saben el mundo lo aburrido que sería que fuéramos médicos? Y los médicos no podríamos recetar porque no había farmacéuticos. Y los farmacéuticos no podrían hacer esto porque no hay químicos o técnicos. ¿Mm? Ah, the Fundamental of Caring, yes. Sí, también. Bueno, esta tarde nos vemos a las 19. Les ruego que me hagan llegar preguntas. Les agradezco por toda la buena onda que me tiran en mensajitos privados. Y la gente que me iba a hablar a las 12, que me hable, por favor. Un cordial saludo a todos. Chao.